la Escuela Samarcanda en Madrid, donde imparto las clases de Fat Chance Belly Dance Style, el antiguo ATS, y Tribal Fusion. Bienvenidos al taller de From Tribal to Hardcore, The Magic of the Power. En mi caso, os he traído un taller más bien teórico, puesto que el resto de compañeras os van a ofertar una cantidad de coreografías súper bonitas. Entonces yo he pensado que quizás lo que más me caracteriza como profesora es dar herramientas a las bailarinas, y esto es lo que os tenía que traer. Para ello he hecho un Word que tengo aquí delante y puedo seguir, y que además os lo iré poniendo aquí para que podáis verlo sin ningún tipo de problemas y tomar apuntes o lo que necesitéis. Así que vamos a empezar. Quiero presentaros 4 pequeños consejos o 4 tips. Punto número 1. No es un taller de pasos nuevos ni de combinaciones nuevas. Vamos a utilizar lo que ya conocemos y la experiencia que tenemos como bailarines para usarlo en este taller. Por tanto, esta parte sería la más importante. Es un taller teórico y vamos a nutrirnos de cosas distintas, de parte de creatividad. El punto número 2 es que para toda la música electrónica no os supeditéis a tiempos como habitualmente estamos acostumbrados, es decir, coreografiar por tiempos de 8 o de 16, frases, etc. Es decir, toda la música electrónica tiene una característica esencial, y tiene una base en la que nos podemos apoyar, pero yo quiero que veáis un poquito más allá en esa parte melódica y que descubráis los secretos de la música electrónica, que a mí me encanta y que trabajo muchísimo, y que podáis interpretar y traducir esa música sin estar supeditados a los tiempos. El tercer punto, que es sobre el que va este taller, es la sinestesia. Es una habilidad que tiene el 1% de la población, pero eso no implica que nosotros, conociéndola, no podamos trabajarla como bailarines y tener una capacidad más que aprovechar. Y este tema va a ser el interesante y sobre el que va el taller. La parte del punto 4 va a ser el mapeo. El mapeo realmente es algo muy necesario en lo que os voy a explicar, porque necesitamos descubrir la estructura de la canción que vayamos a elegir, independientemente de la que sea, pero si es música electrónica, más todavía, en el que debemos saber dónde está la introducción, el nudo y el desenlace, y cuántos tiempos se gastan en cada una de estas cosas, cuántos instrumentos van a introducirse y en qué tiempos, cuánto tarda en la canción, cuántos estribillos hay, cuántas estrofas, ¿vale? Entonces este punto también va a ser bastante importante. Como el nombre del taller indica, vamos del tribal al hardcore, es decir, es un tipo de música que aparentemente es muy difícil de bailar, pero si nos centramos en la parte sinestésica y en esa habilidad, podremos descubrir qué tipos de líneas melódicas llevan para poder interpretarlas con la danza. Entonces, vamos primero con las generalidades de la música electrónica. Os van a servir tanto para dubstep como para Arabic trap, hardcore, trip, es otro estilo también bastante interesante, y todo ello tiene unas generalidades, a pesar de que luego vayamos a hablar de las particularidades de la música hardcore. Dentro de las generalidades de la música electrónica, aquí podemos ver que los sonidos pueden ser sintetizados o de instrumentos reales, una característica muy obvia. Podemos encontrar solo música instrumental o también con lírica, con vocal. La música electrónica va a tener su origen en diferentes bases y entonces es muy difícil muchas veces encontrar esa esencia antigua de ritmos antiguos, pero si ponemos un poquito de atención podemos descubrirlo. Todos estos estilos han ido evolucionando y además pues podemos ver que del reggae con esa base se pasó al dubstep y luego se pasó al trap. Tengo más talleres sobre esto, pero de momento vamos a centrarnos en este de aquí. Habitualmente tienen acentos en los tiempos 3 y reciben el nombre de kicks. Vais a ver que
van a poder recibir los nombres de kicks o de hits o hats. Son nombres muy explícitos que utilizan los músicos para denominar ciertos sonidos de batería, de base o de platillo. Los cambios de energía van a ser abundantes y en muchos casos van a ser extremadamente opuestos. Así que para una bailarina de Tribal Fusion esto nos encanta, porque tenemos de pasar de algo súper lento a pasar a algo de repente súper rápido en cuestión de un tiempo. Obviamente existen un montón de estilos dentro de la música electrónica, así que creo que podéis llegar a encontrar vuestro estilo dentro de este abanico de posibilidades. Y en mi caso, yo prefiero, como he dicho antes, dubstep, trap, hardcore, trip, cosas de este estilo. Y verdaderamente tienen su aquel. O sea que vamos a estudiarlo un poquito más. Y otra de las características esenciales de la música electrónica es que juega muchísimo con los silencios y los marcajes sincopados. Entonces, eso lo vamos a usar precisamente para crear intensidad, para crear emoción y para crear diferentes cambios de energía. Pero tenemos que ver también las particularidades de este estilo de música, que aquí las tenéis. Presencia de un bombo potente y totalmente distorsionado. Esto es algo muy típico de este estilo de música, para que empecemos a aprender a reconocerla. Uso de sonidos sintetizados casi al 100%, un hi-hat o el platillo, que es lo que os hablaba antes, que siempre acompaña a la base, aunque puede ser prescindible, no siempre es obligatorio, lo vais a encontrar muchísimo en el speedcore o en el hard house, que son otros dos estilos de los que también va derivando la música hardcore de estilo electrónico. Esto es súper importante, la ausencia de patrones definidos, patrones musicales definidos. Claro, aquí es donde viene el problema y donde reside el secreto del taller. ¿Cómo bailamos esto? Si realmente no sabemos seguir un patrón de 8 tiempos, por ejemplo, en 4 ochos nos va a cambiar la melodía, la musicalidad, la velocidad, todo esto, ¿no? Pues aquí es donde va a residir la habilidad de la sinestesia. Luego tenemos esa velocidad tan alta que le caracteriza al hardcore, que es una velocidad de 150 a 250 beats per minute, que esto es muy rápido. Entonces, claro, cualquiera diría, ¿y en esto qué paso pongo? Vamos a verlo después. La composición va a ser básicamente melódica y polifónica, con trinos y con disonancias. Esto es una de las características más esenciales de la música hardcore, porque los estudiosos de la música a día de hoy todavía se siguen preguntando cómo es posible que sea de los únicos estilos que todavía mantienen melodías disonantes. Y a pesar de que la música electrónica en algunos puntos está un poco estigmatizada, es curioso que los propios músicos sean los que estudian este estilo por ser uno de los únicos que siguen manteniendo esto. Al igual que en música dubstep, para mí existen como 3 subestilos, que son como el dubstep más lírico, el dubstep más comercial y el dubstep más puro, que es un poquito más oscuro. En el trap, que es lo derivado del dubstep, se podría más o menos también tratar de esta forma. Y ya pasamos al hardcore, en el que también ocurren estas cosas. Dentro del estilo hardcore podemos encontrar un sinfín de posibilidades. En la música rock, en el metal, en electrónico, que es el que estamos tratando ahora, en cualquier otro estilo. Al final, hardcore se ha resumido a un adjetivo en el que utiliza la parte más dura de ese estilo de música. Eso no significa que no encontremos canciones hardcore que no podamos bailar en Tribal Fusion y que tengan esa esencia bonita que nos gusta tanto para hacer muchos layering, muchos simis, muchos combos y que nos lo podamos pasar súper bien. Con esto me estoy refiriendo a un estilo de hardcore que tiene tintes de vocal tibetana. Me parece súper interesante
Lo he descubierto hace poquito, he empezado a estudiar sobre ello y a empaparme de este estilo de música y creo que es una de las buenas posibilidades que puede llegar a tener una bailarina cuando quiere ser muy energética, con mucho power y realmente poder divertirse. Si realmente os gusta la música electrónica de este estilo, creo que este estilo de hardcore es el más adecuado para poder bailar de forma muy empowered. Lo primero que vamos a hacer es elegir nuestra canción. Cada uno la suya. En mi caso, Damodaraya. Aquí vamos a ver cuántos sonidos hay, cuántos podemos reconocer y vamos a intentar hacer una escucha profunda de todos los que existen y no solo de los que entran primero por el oído. Vamos a intentar hacer una escucha más consciente y vamos a descubrir que tenemos los lentos, que son muy profundos, largos e intensos, ¿vale? Y que perduran mucho tiempo en la melodía, por más de 16 tiempos más o menos, son muy graves, ¿vale? Aquí os voy a poner un ejemplo. Sabotage. Nuclear launch detected. Y los rápidos, que son sonidos muy agudos, muy repetitivos y que duran un espacio muy corto de tiempo en esa línea melódica y que además nos recuerdan un poquito ya a ciertos pasos que podemos ir usando ya, que sería quizás un shimmy 3/4. Pero claro, ¿cómo hacemos para bailar todo esto? O sea, ¿qué pasos utilizamos? ¿Cuáles encajamos? Bueno, pues la tónica de esto, de todo este taller, es: las bailarinas somos traductoras de la música y necesitamos dibujar con nuestro cuerpo las mismas líneas que la melodía está dibujando en ese espacio. Así que vamos a pensarlo como si fuera un dibujo. Aquí podéis observar los dibujos, que obviamente hechos a mano. Vais a poder observar esas líneas que tienen como una especie de piquitos que están en naranja súper fosforito, que son muy cortitas. La siguiente podéis ver que es una línea con esos triángulos un poquito más espaciados. Estamos hablando, recordar, de esa parte de rápidos en la que suena como un ti, 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 ¿vale? Entonces, si tuviéramos que trasladarlo al papel, quizá esta sería la opción más adecuada para dibujar eso que estamos escuchando, que estamos intentando transformar del oído al papel. Vais a ver también, como veis en la parte de abajo, que esta parte de líneas pueden ser también un poquito ondulantes, un poquito más largas, pero siguen manteniendo un poco esa subida y esa bajada de forma rápida. Como veis, hay colores. Entonces, ¿qué pasa con estos colores? Los colores van a indicar la parte de la energía. ¿Cuánta energía tenemos que poner en esa figura geométrica que ahora estamos creando? Hemos visto que tenemos líneas con piquitos, líneas con ondulaciones en la parte rápida y diferentes colores. En la parte lenta, como veis, tenemos círculos, tenemos figuras de 8, tenemos espirales, pueden ser ascendentes o descendentes. Esto ya sería en una escucha un poco más consciente todavía, pero lo vamos a hacer. Y todo lo que sean espirales horizontales. Este tipo, acordaros que es una musicalidad que perdura mucho más en el tiempo, que es más grave y que torna a hacer este tipo de dibujos. Además, como veis en la parte de abajo, veis un triangulito con 3Ks o un cuadradito con 4Ks. Esto en realidad es básicamente cómo se trata la base según el estilo de música electrónica. Podéis tener músicas con tripletes, ¿vale? Que sería la parte de los triángulos en el que hay 3 acentos o el acento está en el tiempo 3, o los tenéis de 4x4 de toda la vida en los que ya estamos súper acostumbrados a bailar, que sería el del cuadradito. Vemos aquí que tenemos las figuras, que son los movimientos musicales que hemos interpretado y traducido en el papel, y a esto es a lo que se le considerarían los pasos.
Si lo resumimos, podemos explicar qué son espirales, círculos, triángulos, ondas, figuras de 8. Todo esto realmente ya estamos descubriendo en nuestra mente a qué corresponde. Círculos de pecho, omis, mayas, taksims, wavings. Ya vamos reconociendo un poco cómo podemos traducir esto. La otra parte es la de los colores. Esos colores van a indicar la energía que le vamos a colocar. Y para esto vamos a intentar pensar del 1 al 5. El 1 siendo la energía más flojita y el 5, por ejemplo, la más alta. Así que vamos a interpretar con diferentes colores, como veis aquí, que sería el rojo para algo que sea súper de adrenalina y súper intenso. Por ejemplo, un naranja para algo un poquito más medio o un rosa para algo que sea bastante suave. ¿Puede ser un shimmy suave? Claro que puede, porque podemos colocar un grado de energía a ese estilo y a ese paso. Entonces, si unimos las dos cosas, vais a ver que en la parte de abajo aquí tenéis precisamente esa unión. La de un triángulo más un color rojo podría ser un shimmy súper potente. Y ahora ha llegado el momento de hacer ese mapeo, esa escucha consciente. Vamos a coger primero la canción, vamos a escucharla bien y vamos a intentar descubrir todos los sonidos que tiene. Ahora que ya sabemos dibujarlos y traducirlos, vamos a intentar hacerlo no con colores todavía, pero sí en una primera instancia que podáis intentar dibujar esas líneas melódicas que está teniendo tu canción. En la segunda escucha vamos a intentar, ya que los tenemos colocados sobre el papel, intentar colocarle colores. Quizás no nos dé tiempo a dibujarlos exactamente, pero podemos ir haciendo una rayita en nuestro papel para poder decir de qué intensidad es ese movimiento musical y ya poder asociarlo con un paso y con una intensidad. Y en la tercera escucha es cuando vamos a descubrir todos los secretos que tiene esa canción, esa forma de traducir la música, de descubrir con una figura geométrica o con un color esos sonidos y esa línea musical, y de esta manera vamos a poder trabajar mejor nuestro oído y nuestra inteligencia auditiva y poder o coreografiar de otra forma o improvisar de otra forma, que es la forma en la que yo suelo trabajar siempre, por improvisación. Pero este método me ayuda muchísimo a decidir qué pasos puedo meter en cada uno de los tiempos musicales y de las líneas melódicas que voy descubriendo y redescubriendo cada vez que voy escuchando esa canción de manera consciente. Para poneros un ejemplo de cómo yo traduzco esas líneas melódicas al dibujo cuando ya quiero ir haciendo el mapeo, os voy a poner un ejemplo de la música dubstep que ya lo tengo súper explicado y súper trilladísimo con esta canción, que es para mí la más fácil de ver esos dibujos y esas pequeñas espirales hacia arriba y hacia abajo y todas estas cosas para que os pueda ayudar visualmente a entender lo que os estoy contando. Así que vamos a ir con la canción de Massive Attack, la de Paradise Circus, que es el remix de ZD. Vamos a ver que tenemos esas líneas graves, esas espirales, van a aparecer palmas, van a aparecer diferentes acentos siempre en el tiempo 3, 1, 2, ¡tac! Ahí van a estar esos acentos que ya habíamos hablado antes de que suelen estar siempre en la música electrónica en los tiempos 3, no siempre, pero generalmente sí, ¿vale? Para poder hacer esos acentos y acordarnos de que si tenemos un paso que habitualmente trabajamos en 4 tiempos, intentar quitar un tiempo para acentuar ese tiempo 3. Y también vamos a encontrar toda la parte melódica en la que podemos ir siguiendo si queremos para bailar la parte melódica cuando ella va cantando, pero vamos a intentar olvidarnos de la parte melódica y centrarnos en todos esos sonidos electrónicos que estamos escuchando, esos sonidos sintetizados, que incluso a pesar de que sean palmas o escuchemos un piano o escuchemos un violín, sean sintetizados o no, o sean reales, vamos a intentar centrarnos en eso, aparte de luego ya escuchar la vocal, ¿vale? Así que vamos con esto. Os voy a hacer aquí
un pequeño dibujo de cómo iría todo esto. Olvidaros de la vocal. Y esa espiral que sube y de repente baja. Ojo a estos dibujos. Estas son las palmas. Y este famoso silencio del que hablábamos antes. Va. Esa energía de piano. Última espiral. Esto es a lo que me refiero con intentar ver qué tipo de melodías tiene la canción, qué tipo de dibujos, descubrir todos los secretos que realmente tiene, independientemente de contar 1, 2, 3, 4, sino que lo hagamos de otra manera totalmente distinta, que podamos dibujar con formas y colores esa intensidad de estas melodías que estamos escuchando, independientemente de los estilos de electrónica que queramos bailar, dubstep, trap, hardcore, trip, lo que queráis, pero que sea un método en el que poco a poco lo vayáis pudiendo trabajar y viendo que cada vez escucháis más, que cada vez de repente aparecen más sonidos en una misma canción, que la escucháis una y otra vez y vais descubriendo pequeños secretos que va teniendo, que además van a enriquecer esa parte o coreográfica o improvisacional, en el que podéis marcar cosas porque ya podéis ir escuchándolo y podéis además trasladarlo al papel, que no sea imposible ese trabajo de decir, quiero bailar esta canción, pero no sé cómo apuntarme esto. ¿Cómo me apunto esto? ¿Cómo lo llevo al papel? Así es como creo pues, que es una herramienta maravillosa y que quería compartir con vosotros. Bueno, pues espero que os haya gustado conocer esta pequeña herramienta con la que podemos crear de forma distinta, que os haga ilusión ponerla en práctica y nada. Si alguna vez tenéis alguna duda sobre esto, solo tenéis que escribirme y decirme qué necesitáis que os explique un poco mejor o lo que queráis. Así que muchísimas gracias por ver este pequeño workshop en este evento y muchos besos.